Imagínense esta escena. El hombre más poderoso del mundo está solo en su cámara real. Frente a él hay un ser que no es humano, un rey de demonios que lleva semanas encadenado, sometido, obligado a trabajar en la construcción del templo como cualquier obrero. El demonio pide una sola cosa: que le quiten la cadena, que le entreguen el anillo. El rey más sabio de la historia, el hombre que sometió 72 demonios, que conocía el lenguaje de las aves, que recibió la sabiduría directamente de Dios, se lo entrega. Y en ese instante, todo se acaba. Lo que sucede después está escrito en el Talmud, no en un libro esotérico de circulación clandestina, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Gitín, página 68, lado B. El texto más estudiado del judaísmo, el que generaciones enteras de rabinos han comentado, discutido y transmitido durante 2000 años. El demonio tomó el anillo, y con una sola ala extendida sobre la tierra y la otra sobre el cielo, lanzó al rey 400 parasangas, miles de kilómetros. Salomón cayó en tierra extraña, sin nombre, sin corte, sin el anillo. El hombre más sabio del mundo fue a buscar trabajo en una cocina de pescado, pelando cebollas, por un plato de comida. Soy Aurelio, tengo 58 años y lo que acabo de contarles no es leyenda popular. Es texto sagrado que cualquier judío instruido conoce y que ningún seminario cristiano enseña. Esta noche vamos a hablar del anillo de Salomón, no del símbolo, no del hexagrama, no de la figura geométrica que la Inquisición persiguió en los bolsillos de los campesinos, que hablamos en otro video. Vamos a hablar del objeto, del anillo físico que el arcángel Miguel entregó a Salomón con instrucciones precisas, del anillo que contenía algo que los demonios reconocían desde lejos y no podían resistir, del anillo que la Iglesia eligió no explicar mientras construía su propio sistema de anillos con poderes sacramentales, y del demonio que gobernó Israel durante 40 días, haciéndose pasar por el rey. Comencemos por el principio. El Testamento de Salomón es un texto que los académicos datan entre el siglo I y el III de nuestra era. Está escrito en griego, recoge tradición oral y escrita mucho más antigua. No está en ninguna Biblia canónica. Y sin embargo, circuló por siglos con una autoridad considerable en el mundo mediterráneo antiguo. La Iglesia lo conocía perfectamente. Los padres de la Iglesia lo citan. San Ireneo, en el siglo II, lo menciona. Orígenes, en el III, lo conoce y lo comenta. No era un texto desconocido. Era un texto conocido y mantenido fuera del alcance de quien no tuviera acceso a las bibliotecas adecuadas. En ese texto, el momento en que todo empieza es este. Uno de los trabajadores del templo, un muchacho que Salomón apreciaba, comienza a perder peso inexplicablemente. Salomón lo llama. Le pregunta qué le pasa. El muchacho dice que cada noche viene un demonio y le roba la mitad de su paga y le chupa la vitalidad a través del pulgar de la mano derecha. Salomón no dice que el muchacho exagera. No lo manda al médico, no le prescribe más fe. Salomón ora en el templo y el arcángel Miguel desciende con un anillo. El Testamento lo describe con precisión. Un anillo de oro con una piedra grabada. La piedra tiene una figura de 4 puntas. Dentro de la figura, el nombre. El arcángel le dice a Salomón: con este anillo, la creación entera de los demonios quedará sometida a ti. Usarás la figura grabada en la piedra contra ellos y los demonios serán sellados. El texto usa la palabra sellados, no convencidos, no persuadidos, sellados, como si el anillo fuera una llave que cierra algo que de otra manera permanece abierto. Y aquí está la primera cosa que la Iglesia no quiso que supieran. El poder del anillo no estaba en la geometría de la figura, estaba en el nombre inscrito.
El Talmud lo llama Shem HaMeforash, el nombre impronunciable, no el tetragramatón de 4 letras que aparece en el Antiguo Testamento, IHBH, sino su expansión cabalística completa de 72 letras. El nombre real y completo de Dios, que la tradición rabínica considera demasiado sagrado para ser pronunciado en circunstancias ordinarias. Sin ese nombre, los demonios no obedecían, no porque el anillo fuera un talismán mágico de poder propio, sino porque el anillo era el recipiente físico del nombre que los demonios conocían y ante el que no podían desobedecer. Esa distinción es crucial, y es exactamente la distinción que la Iglesia no pudo permitir que el pueblo entendiera. Porque si el poder estaba en el nombre, y el nombre podía estar contenido en un objeto físico, entonces cualquier persona que tuviera ese objeto tenía acceso al poder, sin ordenación sacerdotal, sin sacramento, sin intermediario. El anillo de Salomón era desintermediación divina en forma de joya. El Testamento de Salomón narra el primer uso del anillo con un detalle que siempre me ha parecido extraordinario para un texto de 2000 años. Salomón llama al muchacho que estaba siendo drenado por el demonio. Le pone el anillo en la mano derecha y le dice: ve tú mismo a buscar al demonio que te atormenta. Un muchacho, sin formación, sin rango, sin nada más que el anillo en la mano. Salomón no fue en persona. Mandó al muchacho. El texto no dice que el muchacho dudó. Regresó con el demonio. Ornias era su nombre, sometido y encadenado. Porque el anillo funcionaba igual para el muchacho que para el rey. El nombre no pregunta quién lo porta, solo pregunta si está presente. Ahora necesito llevarlos al momento más dramático de esta historia, el que el Talmud narra con una precisión que hace que la piel se erice si uno lo lee con atención. Salomón había capturado a Ashmedai. El Talmud lo llama el rey de los demonios, el más poderoso de todos, el que en la tradición islámica se llama Iblis en algunas lecturas o Sakr en otras, el que en los textos medievales persas aparece como el antagonista definitivo de Suleimán. Salomón necesitaba a Ashmedai para construir el templo. El Shamir, una piedra o gusano mágico, la tradición no es uniforme en este punto, que podía cortar las piedras del templo sin usar hierro, estaba bajo la custodia de Ashmedai. Salomón lo capturó con la cadena, lo encadenó con el anillo visible. Ashmedai fue traído a Jerusalén. Trabajó, obedeció. Pero los demonios son pacientes de maneras que los humanos no pueden imaginar. Y Ashmedai esperó. Un día, Salomón estaba solo con él. Y Ashmedai le dijo: si quieres demostrar que realmente eres más sabio que yo, quítame la cadena y dame el anillo. Y Salomón, el hombre más sabio del mundo, el que recibió la sabiduría directamente de Dios, obedeció. El Talmud no explica por qué. Algunos comentaristas dicen que fue arrogancia, que Salomón creyó que podía vencer a Ashmedai sin el anillo. Otros dicen que fue un momento de debilidad del que nadie está exento. Lo que el texto dice es solo esto: Salomón le quitó la cadena, le dio el anillo, y entonces Ashmedai se paró sobre un pie en la tierra y extendió el otro hasta el cielo, y con una sola ala tocó el oriente del mundo y con la otra el occidente, y lanzó a Salomón al otro extremo de la tierra. 400 parasangas. Una parasanga son casi 6 kilómetros. Calculen. El rey de Israel, el hombre más sabio de la historia, cayó en tierra extraña sin nada. El Talmud dice que recorrió pueblos pidiendo pan. La gente que lo encontraba veía a un anciano delgado que repetía una sola frase: yo, el Eclesiastés, fui rey en Israel. Y nadie lo creía, porque Ashmedai estaba en Jerusalén, sentado en el trono de Salomón, gobernando el reino. ¿Cómo fue descubierto el impostor?
El Talmud da un detalle que es tan extraño y tan preciso que no puede ser inventado. Las mujeres del palacio empezaron a notar algo. El rey, o quien se hacía pasar por el rey, dormía con calcetines. Uno de los ancianos fue a consultar con la madre de Salomón, Betsabé. Ella les preguntó a las mujeres, ¿duerme con calcetines cuando se acuesta con ustedes? Sí, respondieron, y Betsabé supo inmediatamente. Los demonios no tienen pies humanos, tienen patas de gallo. Ashmedai dormía con calcetines para que nadie viera sus patas. Ese detalle, la pata de gallo cubierta por un calcetín, es el único rastro que el demonio más poderoso del mundo dejó después de 40 días gobernando un reino. Los ancianos del consejo fueron a buscar a Salomón. Lo encontraron en algún lugar del exilio, pelando cebollas o limpiando pescado, repitiendo que había sido rey. Le dieron una nueva cadena, le dieron un nuevo anillo grabado con el nombre sagrado, y Salomón regresó a Jerusalén. Cuando Ashmedai vio acercarse al rey con la cadena y el anillo, huyó. No luchó, no negoció, huyó. Porque el poder del anillo no dependía de cuánto tiempo hubiera estado sin él. El nombre seguía siendo el nombre. Y ante el nombre, Ashmedai no tenía ninguna opción. Ahora piensen en lo que acabo de describirles. Esta historia está en el Talmud de Babilonia, no en un texto esotérico, no en un manuscrito apócrifo de circulación clandestina. En el texto más central del judaísmo rabínico, estudiado continuamente desde hace 1500 años. Cualquier rabino la conoce, cualquier estudiante de yeshiva la ha leído. Y en los 4 años que pasé en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, en teología bíblica, en teología comparada, en patrística, nadie la mencionó. Nadie. El Corán la confirma. Y eso es lo que hace que este silencio sea absolutamente inexplicable por cualquier razón que no sea intencional. Sura 38. Al-Sad, versículos 34 y 35. La sura que lleva el nombre de la letra árabe Sad, una de las letras misteriosas con las que el Corán abre algunas de sus suras. El versículo dice, y pusimos sobre su trono un cuerpo. Luego Suleimán se volvió hacia nosotros en arrepentimiento. Un cuerpo sobre el trono. Los exégetas coránicos, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari, son consistentes en identificar ese cuerpo como un ser que se sentó en el trono de Suleimán durante un período de prueba. La exégesis de Al-Tabari, compilada en el siglo X, es la más detallada. Narra que el Jin Sakr, equivalente árabe del Ashmedai talmúdico, robó el anillo de Suleimán mientras éste dormía. Con el anillo gobernó el reino haciéndose pasar por el rey. 40 días, el mismo periodo que el Talmud. Las tradiciones, 2 lenguas, 2 culturas separadas por siglos de historia. El mismo evento, el mismo demonio, los mismos 40 días, y en el centro de todo, un anillo. ¿Por qué 40 días? Este detalle me ha ocupado durante mucho tiempo. El número 40 en las tradiciones abrahámicas es siempre un período de prueba. 40 días y 40 noches llovió sobre Noé. 40 años en el desierto para el pueblo de Israel. 40 días ayunó Moisés en el Sinaí antes de recibir las tablas. 40 días ayunó Jesús en el desierto. 40 días de prueba. El episodio de Ashmedai no es simplemente una historia de un demonio que roba un anillo. Es la prueba de Salomón, la que demuestra que el poder más grande del mundo antiguo, la sabiduría que Dios había depositado en un solo hombre, era inseparable del objeto que contenía el nombre. Sin el nombre, el poder no existe. Con el nombre, el poder vuelve. Los 40 días son el tiempo que Salomón necesitó para entender eso. Y el texto dice que cuando regresó,
Salomón se volvió hacia Dios en arrepentimiento, no porque hubiera pecado en el sentido moral ordinario, sino porque había olvidado por un instante de dónde venía realmente su poder. Ahora voy a contarles por qué la Iglesia eligió que esto no llegara a sus oídos. En el año 363, el Concilio de la Odisea emitió un decreto. El Canon 36 prohibió a los clérigos fabricar amuletos. Cualquier clérigo que los fabricara debía ser depuesto. No porque los amuletos fueran ineficaces, eso nunca lo dijo el decreto, sino porque la fabricación de objetos con poder espiritual era una función que la Iglesia necesitaba controlar. 3 siglos después, en el año 607, el Papa Bonifacio IV emitió instrucciones que establecían que los objetos con poder sagrado eran exclusividad de la liturgia oficial, no del pueblo, de la liturgia oficial. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en su versión actual, no en un texto medieval, en el documento que rige la doctrina hoy, en el numeral 2111, declara que el uso de amuletos con intención de invocar poder espiritual es reprehensible. La misma Iglesia que durante 2000 años ha mantenido objetos físicos en el centro de su liturgia, el cáliz consagrado, la custodia con el Santísimo, el agua bendita, los óleos sagrados, las reliquias de los santos y sobre todo el anillo del pescador que porta el Papa, el anillo episcopal que cada obispo recibe en su ordenación. La Iglesia que llama reprehensible el anillo de cualquier campesino con intención de protección espiritual es la misma que centraliza los anillos de poder en sus propias manos desde hace 2000 años. Si el anillo de Salomón fuera ilusión, si el objeto físico no pudiera contener el nombre y canalizar poder, el Papa no necesitaría el anillo del pescador. Si lo necesita, y lo necesita desde el siglo IX al menos, cuando la práctica quedó codificada, es porque la Iglesia sabe perfectamente que los objetos físicos pueden ser recipientes de algo que va más allá de lo físico. Lo sabe porque tiene los textos, porque los padres de la Iglesia los leyeron, porque los cardenales los comentaron en el margen, y porque decidieron que esa información era para quienes tenían el poder de guardarla, no para quienes la necesitaban. Les voy a contar algo que nunca había contado en este canal. En el primer año del seminario de Morelia, tenía 24 años, todavía creía que la Iglesia era la depositaria de toda la verdad. Pregunté en clase sobre el testamento de Salomón. Había encontrado una referencia en un libro de patrística, una cita breve, casi al pasar, a este texto que describía el anillo y los demonios. Levanté la mano. Le pregunté al rector, ¿qué es el testamento de Salomón? El rector me miró un momento y respondió, literatura popular de valor teológico nulo. No pertenece a la tradición cristiana seria. No lo lean. Fin de la discusión. Pasé 3 décadas sin volver a ese texto. Y entonces, hace unos años, en la sala de los manuscritos de la Biblioteca Apostólica Vaticana, encontré el testamento de Salomón, catalogado, conservado, en una vitrina de acceso restringido junto a otros manuscritos griegos de los primeros siglos, con notas al margen, notas de un cardenal del siglo XVI, anotaciones en latín, que comentaban el texto con la familiaridad de quien lo ha leído varias veces, no con la sorpresa de quien descubre algo nuevo, con la precisión de quien conoce el documento y tiene algo que decir sobre él. El texto de valor teológico nulo estaba en la biblioteca más importante del mundo cristiano, leído, anotado, guardado, para quien tuviera la posición de acceder a él. ¿Y el anillo? ¿Dónde quedó el anillo después de Salomón? El Talmud dice que cuando Salomón murió, algo quedó inconcluso con el anillo. La leyenda que algunos comentaristas medievales transmiten, no como doctrina, sino como tradición,
Dice que el anillo fue devuelto, no guardado en ningún templo, no enterrado con el rey, devuelto al lugar de donde vino, que no es ningún lugar de la tierra. Hay una leyenda que circula en algunos círculos cabalísticos del siglo XII, recogida en textos que nunca llegaron a la imprenta, que existen solo en copias manuscritas en Viena, en Múnich, en la Biblioteca Nacional de Israel, que dice que el anillo aparecerá de nuevo, no como objeto encontrado por un arqueólogo, sino entregado, como fue entregado la primera vez, a quien esté dispuesto a usarlo sin entregárselo a quien lo pide. Eso es lo que Salomón no pudo hacer en el momento decisivo, y que el texto preservó durante 3000 años, no como advertencia moral, sino como diagnóstico. El poder que se entrega voluntariamente al que lo solicita se pierde. El que lo retiene, no por avaricia, sino por entender de dónde viene, lo mantiene. Eso no es una reflexión abstracta sobre la sabiduría. Es lo que el anillo de Salomón enseña desde el Talmud, desde el Corán, desde el Testamento. 3 textos, 3 tradiciones, una sola lección. El poder real nunca está en el objeto, está en saber de dónde viene el objeto y en no olvidarlo cuando alguien te pide que lo entregues. Salomón lo olvidó 40 días, y 40 días fueron suficientes para que el demonio más poderoso del infierno gobernara en su nombre, con calcetines, para que nadie viera sus patas de gallo. La próxima vez que alguien con autoridad les diga que los objetos físicos no tienen ningún poder espiritual, que eso es superstición primitiva, que la única conexión con Dios es la que pasa por la institución. Pregúntenle por el anillo del pescador, pregúntenle por el anillo episcopal, pregúntenle por qué la iglesia más antigua del mundo ha centralizado durante 2000 años exactamente lo que le prohíbe al pueblo, y observen lo que hace con las manos cuando responde: «Soy Aurelio, cuídense esta noche».